Y luego está ese contrato privado al Sí, que hace sí. referencia la UCO en su último Sí. listado de registros, un contrato que supuestamente incauta en el registro de un empresario en Elorrio, Sí. en Vizcaya, cuyo contenido apuntó la propia UCO a la hora de decir, este es el listado de los elementos que hemos incautado. ¿Qué conocemos más del contenido de ese informe? Mira, Silvia, el contenido del informe no lo aportó la UCO al sumario, ni al acta de registro. Es muy sorprendente esto, No la verdad. aportó el No documento. aportó el documento. Bueno, de momento estaríamos ante un momento en el que la Guardia Civil todavía no ha desentrañado todo el sistema por el que presuntamente se estaban amañando esas obras públicas Claro. a cambio de supuestas mordidas, sobre todo porque la investigación, entiendo, Mateo, está en un punto muy incipiente. Muy incipiente. Se está viendo porque esta nueva dimensión del caso Koldo, o la de la apelación del Orme, inicialmente hablar de una presunta irregularidad en la concesión de contratos de mascarillas, hemos pasado a la obra pública. Es una nueva dimensión, una dimensión que ha empezado con el informe de la UCO de 5 de junio, o sea, es tan reciente como el 5 de junio con esta nueva fase de la investigación, y efectivamente se les imputa inicialmente cohecho y pertenencia a organización criminal, pero es que el cohecho, que es el delito clave de este asunto, dice claramente que hay que demostrar que el funcionario público o cargo recibió de un particular un beneficio que no debería ser otorgado, recibió, con lo cual hay que buscar la recepción de ese dinero, de esos pagos, de ese precio del que habla el juez en su auto, y que de momento, al estar en una fase muy incipiente, bueno, en el caso de Santos Cerdán, por ejemplo, lo van a tratar de indagar a través de la investigación de sus cuentas de los últimos 11 años, y en el caso de José Luis Ábalos, pues con el acopio de material que se hicieron con la entrada y registro de su vivienda, pues también esperan encontrar nuevos indicios. Porque en el caso de Koldo García sí habría un efectivamente, enriquecimiento, ¿no? es el elemento un poco discordante en ese sentido. ¿Por qué? Porque Koldo, cuando es detenido en febrero de 2024, hay un informe de la UCO, que está incorporado en el sumario, que asegura que tiene unos ingresos de unos 312.000 euros, es lo que dice, de origen desconocido, un beneficio que no se sabe de dónde procede ese dinero. O sea, se presupone que ha habido un enriquecimiento ilícito valorado en 312.000 euros que él, digamos, utiliza para comprar determinadas propiedades en la provincia de Alicante. Ese es el mayor indicio que ahora mismo pesa sobre Koldo García, aparte de los audios que hemos conocido y demás. Pero desde el punto de vista de su patrimonio, en el caso de él en concreto, hay un informe de la UCO que apunta a ese enriquecimiento ilícito. Jordi, claro, el juez va a tener hoy delante, primero a las 10 de la mañana a José Luis Ábalos y luego a las 12 del mediodía a Koldo García. Teniendo en cuenta de que la investigación está todavía en un punto muy incipiente, que la UCO todavía no ha cerrado el círculo y no ha conseguido, como nos estaba contando Mateo, mostrar la cantidad de dinero que habrían recibido supuestamente ellos, ¿qué podemos esperar de las declaraciones de Ábalos y de Koldo García ante el juez y qué decisiones podría tomar el magistrado en este punto? Pues la verdad es que podemos esperar bastante poco porque, como se puede entender, con ningún reo se va a autoincriminar. Es decir, no te van a decir cómo lo hicieron, por qué lo hicieron. Vamos, si han hablado con sus abogados, evidentemente eso no va a ocurrir. Como mucho van a intentar responder con evasivas, van a lanzar balones fuera y, en definitiva, pues son poco esperables pues confesiones espontáneas, ¿no? Que, ojo, que también se podrían producir, pero vamos, en este momento procesal es raro que eso pudiera ocurrir, porque en primer lugar es cierto que el informe de la UCO, pese a tener casi 500 páginas, está lleno de suposiciones, de hipótesis, ¿no? De hipótesis que no están comprobadas, de bueno, aquí hay una conversación en la cual se habla de dinero, ya, pero vale, pero más allá de que se hable de dinero, ¿dónde está ese dinero? Es decir, ¿cómo se lo han quedado? ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, el informe de la UCO es simplemente una especie de exposición literalizada, si se me entiende lo que estoy diciendo, de indicios. Es como haber contado una especie de novela basándote en el fondo en 4 cosas, no nos engañemos, ¿no? Pero claro, falta desentrañar toda la trama, que eso, por cierto, no es labor de la UCO ni labor de la policía, eso es labor de la propia Fiscalía, son operaciones económicas importantes y a partir de ahí pues hay que ver exactamente qué es lo que ha ocurrido con ese dinero y de momento pues de eso, insisto, no sabemos nada y es que pueden haber 1000 maneras de escaparse. Actualmente la criminalidad actúa con criptomonedas, por ejemplo, que son muy difícilmente detectables, o actúan con cuentas en el extranjero, que también son bastante detectables de forma muy complicada, ¿no? Y luego hay otro punto que me gustaría comentar. El Tribunal Supremo
no es un tribunal pensado para esto. No es un tribunal pensado para hacer este tipo de investigaciones, ni muchísimo menos. Es un tribunal pues, que está pensado para hacer recursos de casación, es decir, para conocer de los casos en el último momento, ¿no? Es decir, cuando ya llegan, digamos, a su fase final, a una especie de tercer grado de jurisdicción, para que se entienda, ¿no? Y si este caso está ahí, en el Tribunal Supremo, es porque hay un aforado que no ha querido dejar de serlo, que es Ábalos. Es decir, el caso no está en el Tribunal Supremo porque quiere José Luis Ábalos. ¿Que por qué no ha renunciado a su acta de diputado? Pues sinceramente no lo sé. Supongo que ahí pues pesan cuestiones económicas y pesa también la sospecha de que si vuelve al tribunal de origen a lo mejor es más fácil ingresar en prisión provisional. Pero en todo caso esto sería mucho más difícil, mucho más fácil avanzar en la investigación y de una manera mucho más ordenada y mucho más lógica si estuviera en el tribunal de origen y no ante un tribunal supremo que, insisto, no está preparado para esto por cabal que sea el magistrado que lo está llevando, que es Leopoldo Puente, que es un magistrado indiscutidamente competente para hacer la labor que hace. Claro, y lo de lo que plantea Jordi sobre el informe de la UCO del 5 de junio, hay que decir que ese informe refleja unas conversaciones grabadas por Koldo García y otras personas. O sea, no hay, digamos, una hipótesis más allá de esto, Mateo, sobre todo porque no consiguen cerrar el círculo de dónde está el dinero, ¿no? Mira, te doy un dato, Silvia. En ese informe de la UCO pide no solo analizar las cuentas de Santos Cerdán, que ya lo ha autorizado el juez, sino analizar 480 cuentas en 35 entidades bancarias. ¿De quién? No solo de Santos Cerdán, sino de los empresarios y de las empresas que también están investigados. Hay 5 empresarios investigados de 4 empresas constructoras: Acciona, OPR, Levantina y Servinavar, la famosa Servinavar. Y de todo eso tienen que investigar aún, estamos empezando, 480 cuentas. O sea, es un volumen muy elevado para ver un poco la dimensión del caso y el carácter incipiente del mismo. O sea, indagar, por ejemplo, en el caso de Santos, 11 años de cuentas bancarias es hacer una labor pues muy compleja de ver todas las entradas y salidas, etcétera, hasta llegar a los indicios o no llegar, porque probablemente a lo mejor no hay nada. Después de 490 páginas, básicamente lo que refleja es el contenido de las grabaciones de 5 años, ¿no? Y a partir de ahí lo que dice la UCO es: oiga, señor juez, permítanos actuar sobre todas esas cuentas, porque ahora, con estas conversaciones que hemos escuchado, tenemos que seguir el rastro del dinero. Claro, y después tenemos las declaraciones el 4 y 7 de julio de los empresarios, que también alguno a lo mejor se aviene a un tipo de acuerdo, no lo creo, porque normalmente en este tipo de situaciones ellos defienden su presunción de inocencia. Y tenemos declaración, ya te digo, de 5 empresarios, de 4 constructoras, 4 y 7 de julio, que vendrían a ser los presuntos corruptores, porque el foco se pone en los corruptos, son los presuntos corruptos, pero vamos a ver lo que dicen también los presuntos corruptores. Y luego está ese contrato privado al que hace referencia la UCO en su último listado de registros, un contrato que supuestamente incauta en el registro de un empresario en Elorrio, en Vizcaya, cuyo contenido apuntó la propia UCO a la hora de decir: este es el listado de los elementos que hemos incautado. ¿Qué conocemos más del contenido de ese informe? Mira, Silvia, el contenido del informe no lo aportó la UCO al sumario, ni al acta de registro. Es muy sorprendente esto. No aportó el documento. La defensa, en este caso de Santos Cerdán, lo pidió, la incorporación inmediata de ese documento, para ejercer su defensa y preparar la declaración del día 30, y el juez el otro día responde que, bueno, que sí, que la UCO tiene que aportarlo con carácter de urgencia, al menos para poder defenderse y saber de lo que estamos hablando, porque digamos que el debate público se ha centrado mucho en la posesión de ese 45% por parte de Santos Cerdán, de una empresa investigada en la presunta trama de mordidas, pero nadie ha visto en la escritura privada que hace referencia a la UCO como una evidencia señalada, lo señala en un párrafo del informe, pero no se incorpora al acta, digamos, de entrada y registro, cuando normalmente tú ese tipo de documentos los incorporas en un anexo, pero como un ejercicio sano de defensa para la persona que le puede incriminar ese documento. Entonces, ha tenido que ser el juez el que le diga a la UCO: oye, incorpórense ese documento para que antes de la declaración de Santos Cerdán del día 30, para que pueda defenderse. Porque ese documento que la UCO no ha incorporado a todo ese anexo de los documentos de los que se ha incautado en el registro, era además la prueba clave de que Cerdán, la prueba documental, digamos, de que Cerdán estaría vinculado supuestamente a esa trama de empresas. Efectivamente, es un documento que a Cerdán, digamos, le dicen que posee el 45% de las participaciones de Servinavar, que es una empresa navarra que aparece en el centro de la investigación
porque se ha llevado 6 contratos de Navarra y porque está en el origen, desde 2017 a 2024, en el origen, digamos, de esa red que se pudo construir en Navarra y que después se traslada al Ministerio de Transportes en Madrid con José Luis Ábalos. Y, lógicamente, claro, cuando estás acusando a Santos Cerdán de poseer prácticamente a la mitad de una empresa, las participaciones de una empresa o los beneficios obtenidos de una empresa que presuntamente ha recibido o ha pagado mordidas, estás incriminando a una persona, en este caso con una escritura privada, que primero hay que ver la validez de la misma y después que la defensa tenga acceso a la misma para valorarla. A mí lo que me dicen que es una fotocopia, empezando por ahí. Es decir, que de lo que se incauta la UCO es una fotocopia, sí, pero hasta ahí podemos llegar porque nadie, ni la defensa aún a día de hoy hasta ahora ha tenido acceso a ese documento. Yo entiendo, Jordi, que si Santos Cerdán, del que hablaremos enseguida, tiene que declarar el día 30 la incorporación de ese documento que la UCO no ha incorporado, tendría que ser inmediata, ¿no? Hombre, evidentemente todo el material tiene que estar ahí. La UCO no tiene poder de decisión para ver qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye. A mí, de hecho, una de las cosas que me extrañaron de este informe de 500 páginas que provocó un terremoto político, por otra parte, es que ni siquiera estaban todas las conversaciones que se han filtrado a la prensa. Es decir, todas las conversaciones en las cuales se habla de prostitución, por ejemplo, no están en ese informe de la UCO. O sea, únicamente son conversaciones que se oyen bastante mal, por otra parte, en las cuales se intuye que están repartiendo algo, pero es más, o sea, te queda más clara la situación por lo que explica la UCO que no por las conversaciones. Es decir, ahí hay, digamos, un ejercicio por parte de la UCO de explicar unos hechos que yo creo que es excesivo. Es decir, lo que tiene que hacer la policía es incautarse de unos indicios, no contarnos una historia. Y mucho menos calificar como delito algo, ¿no? Eso sí que no lo hace, ¿no? Pero lo de hacer un relato con todos esos indicios, insisto, no es labor de la policía. Además, es muy contraproducente que lo hagan así, y a veces, pues efectivamente lo hacen de esta manera. Es contraproducente porque al final esa historia, ese relato, se va pasando de una fase a la otra del proceso. Es decir, va influyendo a todos los actores, va influyendo al juez de instrucción, va influyendo al fiscal y prácticamente puede acabar influyendo a la sentencia. Y al final son conclusiones que ha hecho un cuerpo, que es la policía, que no es, en definitiva, quien tiene que realizarlo porque no trabaja, digamos, en favor de la presunción de inocencia porque no puede, es decir, no es un defecto esto. O sea, si la policía, para que todo el mundo lo entienda, si la policía cuando tuviera dudas tuviera que decir no, aquí no hay nada, ¿no? Pues claro, evidentemente no podría avanzar, no podría investigar, es decir, su labor es dudar, ¿no? Pero precisamente por eso la labor de jueces y fiscales es identificar esos vacíos en el relato, identificar esas lagunas y decir, oiga, aquí hay dudas suficientes como para decir, mire, no veo muy claro aquí de qué es lo que hablan, no veo muy claro aquí qué es lo que hay, ¿no? Es decir, no se puede esperar, ni muchísimo menos de la policía, toda la información que a veces espera por los jueces y mucho menos que se espera por los medios de comunicación, hasta por la propia sociedad. Insisto, no es labor de la policía. Hablando de este contrato privado del que se incautó la UCO, nos dice en ese acta de registro y que dice que Santos Cerdán tendría el 45% de las acciones de Servinavar, que es una de las empresas investigadas. ¿Este documento tampoco se lo ha pasado la UCO al juez? No lo tiene el juez tampoco. No, ya te digo, Silvia, que en las actas y registro de que se practicaron hace unos días hay aportaciones de la UCO relativas a documentos que se han hallado en anexos, lo que se denomina anexos, pero que es que este documento no se lo ha dado al juez y ha sido el juez el viernes, en su acto del viernes, el que le dice a la UCO, la defensa de Santos Cerdán me está diciendo que ese documento no está incorporado, con carácter de urgencia, dice claramente, incorpórese ese documento antes de la declaración de Santos Cerdán para que la defensa tenga todos los elementos encima de la mesa y pueda defenderse o pueda rebatir ese documento. Pensar al juez y también para que lo vea yo. Efectivamente. No, es que además, a ver, un contrato privado igual resulta que es suponiendo que eso es así, ¿no? Es un contrato entre dos, puede ser. Es que igual ni siquiera ha pasado por notario, no tiene por qué. No, en este caso no. Por eso, pues es que puede ser un contrato entre dos y tiene validez, porque efectivamente tiene validez, pero claro, todas estas cosas... Es que hay que ver si está firmado también, ¿no? Porque tampoco lo sabíamos. No, claro. A ver, el juez dice el otro día, efectivamente, da a entender que está firmado, pero la UCO no dice nada al respecto. O sea, es curioso que la UCO no dice si está firmado o no, habla de escritura privada. Pero bueno, el hecho de que exista ese papel
ya es significativo en cualquier caso. De todas maneras, el sistema español es muy garantista y es bueno que sea así, porque si no, en fin. Entonces, claro, todo esto de las conversaciones, pues vale, están ahí, pero en muchos otros casos ha habido grabaciones y conversaciones y luego eso o bien tú lo compruebas con las investigaciones que ulteriormente hay que hacer o tampoco te llevan a mucho sitio. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que ver que efectivamente el patrimonio de este y del otro pues se ha incrementado, que las transferencias se han hecho y luego, a ver, en operaciones de este tipo nadie transfiere nada, ¿no? Esto se hace más bien con dinero B y se acabó. O sea que por mucho que miren muchas cuentas es complicado. Sí que pueden ver que el patrimonio de fulano o de zutano se ha incrementado siempre y cuando no lo tengan en un paraíso fiscal, que lo podría tener alguno y a saber si eso lo puedes encontrar o no lo puedes encontrar. No es fácil. Claro, es que el tema es que no hemos visto ese documento, ¿no? Nadie ha visto ese documento de momento, que sí aparece en el registro de la UCO y que se le ha pedido el juez a la UCO que lo incorpore porque precisamente es la prueba documental que vincularía a Santos Cerdán precisamente con una empresa investigada en esta supuesta trama. Lo cual es muy llamativo porque, como dice Mateo, bueno, pues si lo tienes y lo has visto y en un registro pues te has incautado de él, pues lo lógico es que lo metas en el archivo, ¿no? Para que lo vea el juez, ¿no? Pero bueno, más ampliamente lo que estamos viendo es que una cosa son los indicios y otra cosa son las pruebas, ¿no? Y los indicios ya son muy importantes, ya tienen consecuencias demoledoras y lo estamos viendo en la política española, con secretarios de organización fulminados, pero eso es una cosa y otra es probar en un juicio una culpabilidad, ¿no? Yo sigo teniendo hasta ahora dos dudas fundamentales. Una es dónde está el dinero, ¿no? Porque estamos hablando aquí de, en teoría, mucho dinero, sobre todo en lo relativo a Ábalos y Cerdán, ya que están en el centro de la controversia. Se alude muchas veces a su estilo austero, a que no hay ningún tipo de exentación. Esto tampoco quiere decir nada, porque el dinero puede estar escondido, evidentemente, pero sin saber dónde está el dinero es más difícil, ¿no? Apuntalar un caso de este estilo, ¿no? Y después, en torno al calendario judicial que vemos esta semana, que empieza esta semana, veremos qué pasa con esa declaración de Koldo García. La semana pasada vimos una entrevista realmente llamativa de Ábalos en la cadena SER, donde parecía que se podía empezar a agrietar, ¿no? Las tesis de todos los implicados, que hasta ahora era: aquí no hay nada, yo soy inocente, yo no he hecho nunca nada mal. A mí me produce casi un shock escuchar esas declaraciones, por cierto, de Koldo García en esa comisión del Senado, diciendo que él siempre lo ha hecho todo bien, cuando se dedicaba a ir grabando, ¿no? sus supuestos tratos y hablar de ellos con personas tan relevantes como José Luis Ábalos, ¿no? Pero en cualquier caso, no parece que esta semana, por el momento, vayamos a ver, ¿no? Esa ruptura, ¿no? de ese primer escenario que es siempre el habitual, ¿no? El negar los hechos antes de quizás algún tipo de colaboración con la Fiscalía, algún tipo de todos contra todos para ver quién se salva, ¿no?